Hola mis niños, yo soy Miss Jacqueline y el día de hoy en nuestra materia de historia hablaremos sobre el tema de los caudillos a las instituciones en el periodo de tiempo de 1920 a 1982 en México. Esta es la parte 1 en donde nos centraremos en algunos cambios postrevolucionarios, además de algunos personajes que tuvieron que ver mucho en la política y sobre todo los cambios en nuestra sociedad, la economía y bueno, la forma en la que se llevó el país después de la Revolución Mexicana. Te recuerdo que esto es en historia para quinto grado. ¿Estás listo o lista? Aquí vamos. Primeramente, con la promulgación de la Constitución de 1917, comenzó una nueva etapa en la historia de México. Recordarás a Francisco I. Madero, su muerte, claro, la entrada triunfal y los caudillos, así como el porfiriato, ¿verdad? Bueno, la guerra revolucionaria había producido graves daños a la población y al país, pero no hablemos de tanta negativa, sino de las cosas positivas también. Y bueno, dentro de todo y el amor a la patria, las guerras, matanzas y todo lo que hubo para poder estar donde hoy estamos, sobre todo en materia de educación, política y economía, así como para la religión y otros, pues hablemos un poquito de esto. En los siguientes años se reformaron y crearon nuevas instituciones y se pusieron, pues claro, en términos algunos, como las prácticas de diversos programas de gobierno. Y bueno, el término del régimen de Díaz, claro. También la instauración de un sistema denominado maximato a formación de un primer partido político en el país, como el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, en 1929, que hablaremos un poquito más a detalle de esto después. La agricultura y la industria se convirtieron en la base del conocimiento y bueno, un poquito para ayudarnos a mejorar nuestra economía. Hubo consecuencias positivas también para el país, dentro de ellas, claro, por ejemplo, que los empleos aumentaron y esto pues con la venida de la industria, máquinas, los viajes al extranjero, entre otras cosas. El acceso a la educación permitió a muchos elevar las condiciones de desarrollo y oportunidades personales, sobre todo en materia de educación, incluso de moda. Se empezaron a instaurar, bueno, algunos almacenes en donde la gente podía encontrar ciertas tendencias de la moda de Europa, de Estados Unidos, además de que no olvidemos que las familias de la aristocracia comúnmente estaba ya acostumbrándose a enviar a sus hijos al extranjero y cuando ya venían para acá, pues nos daban un poquito de toda esa riqueza cultural que adoptaban en esos países que visitaban. Las ciudades crecieron debido a los servicios de salud y seguridad y esto promovió que la gente empezara a concentrarse ya no en las comunidades rurales, sino en la zona urbana. Y bueno, recordemos que tenemos en nuestro libro de quinto grado, precisamente en el bloque 4, una línea del tiempo que nos centra en datos importantes, como por ejemplo la fundación de la SEP, el asesinato de Álvaro Obregón, la fundación de algunos partidos políticos, acuerdos que se llevaron a cabo durante esta época, así como descubrimiento del petróleo, entre otras muchas cosas que parte de aquí hablaremos y parte en otro video. Pero bueno, concentrémonos en que precisamente hablando de las comunidades rurales, para este tiempo todavía era la mayoría. Sin embargo, eso no quería decir que las ciudades estaban poco pobladas, pero se empezaban a concentrar más gente en estas ciudades y poco a poco iban creciendo. Aunque fue el documento más importante de la época, la Constitución de 1917 trajo consigo muchos planes de amenaza, es decir, muchos ciudadanos empezaron a verse desprotegidos con el revocamiento de algunas leyes, así como el reformamiento de algunas otras, sobre todo en materia económica. Antes de eso, Venustiano Carranza, que fue presidente de 1917 a 1920, tuvo la responsabilidad de inaugurar y poner en funcionamiento el nuevo gobierno. Combatió a antiguos revolucionarios como Emiliano Zapata, incluso campesinos inconformes. Así que cuando el pueblo se levantó en armas para desconocer su gobierno, pues que se le hizo más fácil que huir, pero aún así fue asesinado. Y
Adolfo de la Huerta aprovechó para ocupar su lugar en la presidencia, pero solo de manera temporal. Esto pues mientras tanto sucedían las elecciones. Durante los pocos meses que duró el mandato de la Huerta, pues ocupó de tratar de pacificar muchos de los problemas que se habían provocado precisamente en el gobierno de Carranza y en otros tantos que, bueno, años anteriores ya estaban sucediendo, sobre todo con la parte de los campesinos. Y gracias a todo eso, el país empezó a estabilizarse. Ya en las elecciones presidenciales, Álvaro Obregón fue elegido y su presidencia duró de 1920 a 1924, porque recordemos que para esta época el gobierno, los que llegaban a ser presidentes, solamente duraban 4 años en el poder. Como en la revolución había sobresalido, gracias a sus habilidades políticas y militares, aprovechó y llevó a cabo varias acciones para el contento popular, o sea, para tener quietecitos a las personas, sobre todo, les decía, a la parte de los campesinos. Llevó a cabo el reparto agrario, que bueno, ya con esto mantenía un poquito sus saberes matemáticos, claro, para poder diseñar una estrategia en la que los campesinos tuvieran su propio patrimonio y de ahí conseguir también para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Además, protegió la propiedad privada, instituciones que eran legalmente de ciertas personas y que no se estaba dando uso correcto de ellas. Se ganó el apoyo de obreros, de campesinos y hasta de sus adversarios, y con esto teniendo a todos bajo su poder, tratar de mantener sus planes políticos al frente. Arregló conflictos incluso con Estados Unidos y hasta fundó la Secretaría de la Educación Pública en 1921, es decir, la SEP, la que nos da la educación gratuita de manera federal y estatal. Todo bonito y así, que convenció incluso a sus aliados de modificar el tan peleado principio constitucional de la no reelección. Y aquí dirás, como que ya recordamos esto, pues sí, recordemos que precisamente anteriormente y antes de la revolución se había peleado mucho el que ningún presidente pudiera reelegirse porque precisamente con lo que pasó con Porfirio Díaz habíamos visto que no era la mejor idea para el gobierno mexicano. Y pues sí fue electo de nuevo por todo lo bonito que estaba haciendo, sin embargo, antes de tomar la presidencia, fue asesinado. Pero como Obregón dentro de todo estaba manejando todo bien, pues hubo una crisis en el país con su muerte y la verdad es que en el cambio político como que no se supo qué hacer de manera inmediata. Al mal paso darle prisa y para 1924 Plutarco Elías Calles quedó presidente hasta 1928. Y bueno, Plutarquito Elías Calles se propuso impulsar reformas para conseguir un mejor desarrollo social y económico. Y creó el Banco de México y con esto la circulación de la moneda metálica. Además, Calles negoció con otros gobiernos para un mayor beneficio en la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, esto no mantuvo contentos a todos los mexicanos, trajo un poco de descontento en sus últimos 2 años de gestión, sobre todo con la religión en la Guerra Cristera. Por lo que vio que era mejor quedarse en la política, pero desde lejitos, es decir, dejar la presidencia y, bueno, convencer a otros desde su propio partido político para seguir al poder. Y pues este momento es conocido en la historia como el Maximato. Don Calles recibió entonces el nombre de jefe máximo, porque aunque ya no era presidente, decidía muchas cosas del gobierno. Por otro lado, la rebelión cristera fue un movimiento debido a que en la Constitución de 1917 se limitaba a la Iglesia en los asuntos públicos, es decir, a participar, por ejemplo, en las elecciones. Pero Calles lo empeoró un poquito todo cuando en 1926, ya a 2 años de irse de la presidencia, expidió una ley que prohibía
que los religiosos realizaran procesiones y ofrendas en la vía pública, y de esta manera pues el descontento de los religiosos empezó. Incluso expulsó a sacerdotes extranjeros, limitó el número de sacerdotes mexicanos y cerró escuelas católicas. Y bueno, así que los religiosos dijeron, no calles, aquí no, y no te vas a meter con la Iglesia Católica. Y que empiezan a protestar hasta con agresiones físicas incluidas. Y pues esto se llevó a más y más y más y más, porque la verdad hay que reconocer que México es un país muy católico. Y tanto que la protesta, que era medio pacífica, creció y se convirtió en un movimiento armado de la Iglesia en contra del gobierno. Y pues esto se llevó en varios estados de la República: Michoacán, en Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas, Guanajuato, y bueno, en muchos otros se fue extendiendo. Pero todo se arregló, claro, cuando en 1929 se puso fin con un acuerdo. La Iglesia acordó no participar en la vida política del país y aparte reconocer al gobierno federal. Y el gobierno, por su parte, se comprometió a devolver los templos y permitir que se reanudaran todos los cultos y las procesiones en la vía pública. Y pues todos contentos hasta ese momento. Y pues recordarás la frase tan famosa de Francisco I. Madero: sufragio efectivo, no reelección. Pues esta frase y otros sucesos dieron pie al surgimiento de nuevos partidos políticos, y para 1918 ya eran un buen. Antes de irse, nuestro don Plutarco Elías Calles no dejaban de embellecer el gobierno, y antes de que le ganaran la idea, en 1929, el mismo año en que terminó la Guerra Cristera, propuso a los jefes políticos y militares fundar un partido político único y bonito: el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, con él al frente, claro, y pues muchos se afiliaron al partido porque lo apoyaban a él. En 1938 hasta se reformó y cambió de nombre para eso de que no se aburrieran y que no quedaran con el mismo nombre siempre. Ahora se llamó PRM, Partido de la Revolución Mexicana, con don Lázaro Cárdenas, que ayudó a reformarlo. Conformado por 4 sectores: los campesinos, los obreros, el sector popular y, claro, el sector militar. En 1946, no contentos con el nombre y de que le estaban cambiando cosas, se le volvió a cambiar a PRI, es decir, Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, con esto digamos que seguía el mismo partido, pero cambiándole un poquito la fachada para que no sospecharan de que pues en realidad estos mismos presidentes, gobernadores, diputados e incluso senadores seguían tomando las decisiones de todo el país. Esto del PRI fue más que nada idea de Manuel Ávila Camacho para eliminar al sector militar, aunque de por sí seguía siendo el que ganaba las elecciones porque estaba ligado al gobierno. Precisamente lo que les decía, incluso algunos presidentes, diputados, senadores y hasta gobernadores eran de este partido para reformar lo que ellos quisieran. Y te digo, esto para que sepas que durante muchos gobiernos el PRI se mantuvo, pero por ahí afuera estaban otros de oposición esperando la jugada para entrar al ruedo y pues claro, ganar las elecciones. Aunque el PRI era el oficial, hubo momentos en que algunos de los candidatos para presidente de la oposición estuvieron a punto de ganar, pero no ganaban. Por ejemplo, el PAN lo fundó Manuel Gómez Morín y el Partido Comunista Mexicano. Para que entiendas un poquito mejor qué es un partido de oposición. Un partido de oposición es cuando compites con otros que ya ocupan el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Después de todos estos antecedentes en la historia y política del México postrevolucionario, hubo algunos cambios importantes que siguieron. ¿Sabrás cuál es? Como en 1977, que se reformó la ley y los partidos políticos pudieron participar más, y así dando pues todos los que tenemos hoy en día. En 1989 se fundó el PRD,
el Partido de la Revolución Democrática. En 1994, por ejemplo, fue un año bastante difícil para la política. Un candidato del PRI que todos querían fue asesinado, Luis Donaldo Colosio. Y ya más para acá, en el 2000, un candidato de la oposición al final fue elegido presidente y precisamente fue del PAN. Fue muy mencionado en nuestra historia, pues se daba cambio al PRI que se había mantenido durante mucho tiempo. Y pues espero te haya servido esta información. Nos vemos pronto con más de historia. Adiós.